Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios, donde nos encontramos cada 15 días con un invitado diferente. Esos que el Señor, por gracia y misericordia, trae con cuerdas de amor y lazos de ternura a este espacio. Si estás aquí por primera vez, te invito para que te quedes, incluso compartas este link y que podamos ser nosotros testigos aquí en primera fila de todas las maravillas que hace el Señor con la vida de tantas personas y con nosotros cuando le abrimos el corazón. Quiero presentarles a nuestro invitado. Él es David Filio y nos acompaña desde México. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Joana? Qué gusto estar en contacto contigo, a tantos kilómetros, pero tan cercanos con el corazón y siendo testigos justamente del amor de Dios. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros estar en este momento aquí compartiendo y bueno, poder conocer quién es David. Pues bueno, sí, David es un ser que habita en este tiempo, en este lugar, desde luego con todas las características que pudiera tener un ser que vive encantado por el amor de Dios. Desde luego que mi vida ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años concretamente. Yo nací acá en la Ciudad de México en 1962. Estoy por cumplir 62 años. Tengo muchos hermanos, somos 10 hermanos. Mis padres, maravillosos. Mi madre fue una mujer de mucha fe, una mujer que aprendió a tocar el piano desde muy pequeña y luego se casó muy joven con mi padre, que él era imitador, él era comediante. Mi padre, un hombre que también ya en paz descanse, un gran ser, un hombre con un corazón muy grande que siempre estaba dispuesto a ayudar a todos. Y ellos pues tuvieron 10 hijos, que entre los que yo soy el cuarto de 10 hijos, y en donde todos de alguna manera heredamos la posibilidad de con la voz conectar con el mundo, ya sea por medio de la locución, por medio del doblaje, por medio de las canciones, por medio de la poesía, pero todos tenemos algo que ver en nuestro oficio con la voz, que fue lo que heredamos de mi padre, y el gusto por la música de mi madre. Nos encanta Chopin, nos encanta todo tipo de música que nos pueda llevar a un estado de ánimo reflexivo, amoroso y de armonía en el mundo y con Dios, ¿no? Mi madre sembró en nosotros la semilla de la fe y hasta el día de hoy puedo decirles que disfruto grandemente el haber crecido en una familia donde mi madre puso la importancia de estar cerca de Dios, la importancia de acercarnos a las manos de María y recibir siempre su apoyo, su amor, su calidez. Y bueno, pues eso soy ahora un adorador católico que pertenezco al grupo Cielo Abierto. Durante muchos años trabajé con el dueto Mexicanto, con quien sigo de pronto eventualmente acudiendo, pero mi prioridad ahora es cantar para Dios, para gloria de Dios, en adoraciones, en misas y en todo lo que tenga que ver con estar con el Señor. Y bueno, básicamente eso soy. Tengo 3 hijos, una esposa encantadora con quien comparto la fe y la alegría de estar vivos, con quien he compartido también la emoción de educar a 2 niñas y a un hijo, dos encantadoras. Yo les sigo diciendo niñas. Mi hija mayor tiene 30 años ahora, la que sigue es Begoña, que tiene 29, y David, que tiene ahorita 26. Pues ellos son mis hijos, y mi esposa Laura, una mujer linda, buena, una veracruzana de acá del puerto de Veracruz. Y pues somos de verdad muy bendecidos, y somos indudablemente testigos del amor de Dios en todo momento. Y eso nos hace muy felices. Básicamente ese soy yo, querida Joana.
Gracias por esa presentación. Bueno, de una familia entonces con una vena artística preciosa, pero entonces tengo entendido que en su caso no es únicamente como la voz o un instrumento o el arte del doblaje, sino que es como todo en uno, porque es que tengo entendido que desde muy pequeño entonces usted tiene amor por la guitarra, compone canciones, canta y también en el doblaje. ¿Cómo inicia todo esto? Es muy curioso, Joana. Fíjate que cuando yo tenía 9 años, eh, vivíamos en una ciudad acá al sureste de la República Mexicana que se llama Mérida, Yucatán. Y allá mi mamá nos llevó a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia, el padre nos recibió muy amable, el padre Pech, me acuerdo. Y nos dijo, ¿y estos niños qué hacen? Los veo muy inquietos. Entonces mi mamá dijo, pues aquí los traigo, padre, para que le ayuden en lo que sea posible. Y él dijo, bueno, pues lo primero es que necesito que me ayuden a limpiar un cuarto. Y cuando abrió una bodeguita que tenía ahí, tenía instrumentos, una batería, un bajo, unos amplificadores, una guitarra eléctrica. Y nos volvimos locos cuando vimos eso. Y nos dijo, ¿ustedes tocan instrumentos? Pues no, pues hay que aprender. Entonces él nos motivó a empezar a agarrar los instrumentos, el padre Pech y logramos hacer un pequeño coro ahí en esa iglesia. Luego regresamos a la Ciudad de México donde vivimos mucho más años. Y allá mi padre también se compró una guitarra porque él quería aprender, pero él fue el que menos aprendió porque todos los hijos nos empezamos a arrebatar la guitarra. Mi padre pues era, como les decía, fue comediante, él era imitador de voces. Su nombre artístico era Tilín, el fotógrafo de la voz. Muy curioso ese nombre, porque ese nombre se lo pusieron en la época de la XCW, algo muy curioso, allá por los años 40, 50. Y pues mi padre nos despertaba todos los días haciéndonos voces pues, que estaban de moda en ese momento, ¿no? De Cantinflas o de, no sé, de Tintán, de actores. Era muy chistoso que mi papá llegaba en la mañana a despertarnos para ir a la escuela y así, oiga, este chato, ya hay que despertarse, oiga, este como que no va a ir a la escuela, no me diga eso, que sí, que no, que zancas de gallo copetón, hay que levantarse. Era muy chistoso que mi papá así nos despertaba, ¿no? Y entonces crecimos en un ambiente donde todo el tiempo había que estar improvisando, haciendo una vocecita y oyendo música. Y te digo, a los 9 10 años que empiezo a conocer el instrumento de la guitarra, al igual que mis hermanos, me empiezo a dar cuenta que también puedo hacer canciones. Desde esa edad yo era muy enamoradizo y entonces me acuerdo que le escribía versos a esa edad a mi novia, ¿no? Entonces le escribía yo canciones de amor, según yo, a los 10 años. Era algo muy especial, pero bueno, al paso de los años descubro que esa es una carrera que tengo que seguir y que todos los hermanos empezamos a asumir todo ese aprendizaje y toda esa forma en la que crecimos, empezamos a asumirlo como algo, como una profesión. Entonces de ahí que casi todos los hermanos somos profesionistas de algo que tiene que ver con la voz. Mi hermano Salvador es diseñador gráfico y él fue el primero que empezó a cantar y nos enseñó canciones. Luego Alejandro Filio, pues es un gran cantautor de trova, muy conocido en muchos países y en México. Después de Alejandro sigue Héctor, el único hermano que ha fallecido, que en paz descanse. Él fue terapeuta, psicólogo y él trabajaba mucho con la voz y las emociones. Luego sigo yo, que bueno, soy cantante, soy trovador, pues ahora soy adorador católico, que vivo feliz haciendo eso. Luego sigue mi hermano Gabriel, mi hermano Gabriel es productor, comediante, cantante, compositor. Él vive en San Antonio, Texas, y desde allá nos comparte también su alegría. Después de mi hermano Gabriel, sigue mi hermano Mario. Mario es muy famoso también. Él es un actor de doblaje, es un locutor muy importante en México y en toda Latinoamérica y ahora en Estados Unidos. Mario ha hecho voces por montones, la voz de Goofy, la voz de, ¿cómo se llama? Quiero mover el bote, no me acuerdo cómo se llama, el Rey Julian, creo que se llama, Ralph el Demoledor, Miss Piggy, es la voz de Will Smith en todas sus películas, es la voz Wow. hace una voz también muy importante ahí
en Guerra de Galaxias, no sé, pues es un actor que hace más de 60 personajes en Disney y en todas las películas de animación. Mario es un personaje Ujú. muy importante en la familia y también canta, ¿no? Luego de Mario sigue Sagrario, mi hermana, la primera mujer que nació entre nosotros. Ella es productora, ella es una gran mujer, una ama de casa encantadora. Después de Sagrario sigue César, que también es comediante, es locutor, cantante. Después de César sigue Daniel, que él es ingeniero de audio, es productor, también canta. Luego la más pequeña, Mariana. Bendito. O sea, somos un montón. La más pequeña, que es Mariana, también es escritora, es locutora, es empresaria, es productora, ay, no sé, o sea, es una locura en la casa, la verdad es una locura, pero somos muy Qué felices. bonito. Bendito sea Dios. Y cuando escucho lo que usted nos cuenta de su papá, o sea que él tiene ese talento innato, o lo estudió, o fue empírico. Fue empírico totalmente, sí, él nació en una familia muy pobre, en la Ciudad de Ujú. México en los años 20 y en 1923 nació mi padre y él pues fue un hombre que nació en una familia donde había muchas carencias y él desde los 7 8 años tuvo que trabajar y a los 14 años se acercó a la XCW, que es donde está la radiodifusora hasta el día de hoy, en las calles de Donceles, ahí en el centro de la Ciudad de México. Se acercó ahí a ver qué podía hacer, qué podía aprender y empezó a hacer sonidos de animales. Entonces trabajaba en un programa de radio que se llamaba La Granja del Edén, donde él hacía ruidos de animales, ¿no? Perros y gatos y vacas y no sé qué. Muy chistoso. Y luego se dio cuenta que podía hacer, imitar voces de artistas. Entonces ahí la gente de la radiodifusora dijo, ay, qué chistoso este niño, este jovencito que hace voces de artistas, a ver, tráiganlo. Y empezó a crecer ahí en todo ese ambiente y de manera empírica efectivamente empezó a desarrollar todo ese don y esa capacidad de, por medio de la voz, comunicar emociones, alegrías y bueno, pues al grado de darnos ejemplo a todos los hijos de cómo con la voz se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Así es, de hecho, por ejemplo, en su caso, pues hay una fotico por ahí que tenemos, pero no quiero que la mostremos todavía, sino que nos cuente en Disney. Usted también ha hecho varios doblajes, que Sí, ha participado. ¿Cómo llegó, cómo lo llevó el señor hasta allá? es algo muy curioso. Mi hermano Mario, él lleva muchos años metido en el doblaje y en Disney y en toda esta industria. Y él me presentó a un buen amigo llamado Raúl Aldana. Raúl Aldana era pues, el director artístico de Disney latino, en toda Latinoamérica. Y él, pues, y yo nos hicimos muy amigos. Y él me empezó a decir, oye, yo veo que tú haces canciones, oigo que tú haces canciones y yo necesito a alguien que me ayude a hacer las canciones que vienen en inglés, las adapte al español. Y quiero ver si tú tienes tiempo y oportunidad de hacer esto. Entonces me inició a trabajar en la industria de Disney haciendo justamente esto, adaptando canciones del inglés al español. Y es algo muy curioso porque además debes conocer que algunas palabras significan algo aquí en México, pero otra cosa en Argentina y quizás algo diferente en Colombia y en Venezuela en fin. Entonces hay que estar muy atentos en que cuando tú tropicalizas una canción tienes que cuidar muchísimos aspectos. Y él me empezó a acercar a todo esto, Raúl Aldana, amablemente me dio trabajo a inicios del 2000 y ahí empecé yo a trabajar, a hacer canciones. Pero estando en las canciones, yo desarrollé una técnica para que el director musical, cuando pone a cantar a los actores, les supiera decir cómo hacer las entonaciones. Y entonces yo grababa mi voz y se las mandaba. Entonces cuando oyeron mi voz dijeron, "Ay, qué chistoso, este señor que hace las canciones también canta. Y además hace las vocecitas. Qué curioso. Entonces, en alguna ocasión me dijeron, oye, ¿no cantarías tú alguna película? Y me invitaron a cantar una película que se llama Los Tres Mosqueteros de Disney, que son Goofy, Donald y Mickey. Y hay una pequeña tortuga francesa que es la narradora que va cantando con ellos las canciones. Y entonces me dieron
ese papel a mí, fue complicado, fue mi ingreso a cantar en Disney y la verdad fue algo muy difícil. Bueno, pude hacer ese trabajo, lo disfruté muchísimo y me gustó. Entonces dije, bueno, si en algún otro momento puedo venir a cantar más canciones, díganme, ¿eh? No solamente las voy a adaptar al español, sino que las puedo cantar. Sí, sí, ya vimos que tienes facilidad. Luego me hablaron a cantar una canción, unos personajes que se llaman los Willys en Vacas Vaqueras. Entonces ahí canté algunas canciones de unos personajitos muy chistosos que son unos trillizos. Y bueno, ya luego me enfoqué directamente a nada más hacer las canciones, ¿no? Es decir, hacer nada más la traducción y la adaptación a las letras. Pero de pronto, estando en uno de los estudios, me dijeron, oye, hay 3 castings que tenemos que mandar para una nueva película y nada más tenemos 2, nos está faltando uno. ¿Nos ayudarías a hacerlo? No creo que quedes tú, pero nos falta una voz, una voz. Ah, bueno, sí. Entonces ya pasé a una de las cabinas y ahí me dijeron, mira, este es el personaje, es así, esto es lo que tienes que decir y bueno, sí, ok. Entonces ya cuando entré a la cabina vi que decía ahí un personajito y ahora empieza a grabar. Ah, sí, hola, soy Olaf, me encantan los abrazos, adoro el verano. Entonces cuando me di cuenta me encantó ese personaje y me seguía hablando. Y entonces el cuate este me dijo, no, 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 ya nada más con eso, gracias, gracias. Y ya, bueno, salí de la cabina y me dijo, gracias, oye, qué bueno que estabas aquí, porque si nos surgía tener un tercer casting y no lo lográbamos. Y me dijo, no vas a quedar, pero qué bueno que pudiste estar aquí para el casting. Finalmente a los 3 días me habló y me dijo, oye, a la gente de Disney le gustó tu voz y le gustó mucho tu naturalidad, así que pues se me hace que tú te quedas con el personaje de Olaf. Y a partir de ese momento fue que inicié formalmente a hacer doblaje. Yo no sabía hacer bien el doblaje. Mi hermano Mario me dio todo un curso de ello y pues ahí quedé con ellos haciendo doblaje. Hasta el día de hoy me siguen hablando para hacer nada más los trabajos de Olaf, que tiene, a ese niño no lo dejan descansar, tiene mucho trabajo. Entonces, bueno, he grabado No, voces por montones de Olaf, ¿no? Sí, sí. nosotros sabemos que no existen coincidencias, sino diosidencias, y definitivamente en ese momento era que tenía que estar ahí porque pues iba a estar en ese espacio y Así concuerdo es. que no lo dejan descansar. Recuerdo que nos conocimos aquí en Colombia cuando Sí, ya. Cielo Abierto hace poco, el 14 de septiembre estuvo aquí y entonces haciendo alusión a Olaf, un pequeño mensaje con mi hija, que es solamente una niña, Ah, inmediatamente la lindo. conectó y me decía, mami, ¿cuándo me va a responder Olaf? ¿Cuándo me va a responder Olaf? Entonces, me imagino todos los niños, obviamente, con las películas que son enamorados. Y entonces, bueno, usted nos decía, David, que hace 5 años su vida cambió. Si bien creció en una familia de fe, si bien tenía el ejemplo de su mamá, ¿qué pasó hace 5 años que dice que todo cambió? Fíjate, Joana, que cuando uno se ve inmerso en el mundo del espectáculo, de la música, empiezas a tener exposición en escenarios, en festivales, en televisión, en radio, comienza algo dentro de ti a exigirte cada vez más en el sentido de, ¿qué te diré? De la soberbia, del ego, de la presunción, de querer cada vez ser más conocido, llegar cada vez a más gente. Y en ese sentido yo comencé a dejarme llevar mucho por todo ese sector, por todo ese mundo que es muy atractivo, ¿no? Estar en el escenario, siempre quieres ser el número uno, que todos los reflectores caigan sobre ti. Y de esa manera yo empecé a sentir que, eh, pues como que le rendía mucho tributo nada más a mis talentos, pero no me daba cuenta quién me los había dado, quién me los había regalado, quién había sembrado en mi corazón toda esa capacidad de poder hacer algo con la voz, hacer algo con la música, con las canciones. Entonces yo empecé a alejarme, a distanciarme del agradecimiento que debe tener uno siempre a Dios. No del todo, porque afortunadamente mi mujer es muy católica y ella siempre era el eje importante que me hacía bajarme y tocar piso, pero sí estaba yo sin compromiso, era yo un católico light que no daba mayor respuesta que ir los domingos a misa y nada más, con eso sentía yo que estaba ya resuelta mi vida. Pero de pronto me empecé a ver envuelto en mucha tristeza y en mucha soledad porque yo empecé a vivir una vida con pecados
que te hacen mucho daño, como la ira, por ejemplo, como la soberbia, la falta de empatía, el egoísmo. Y cuando, bueno, sobre todo la ira, que es un pecado que acude a muchos pecaditos, bueno, pecaditos, pecadotes, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que la soberbia es como una plataforma donde encima está montada la ira y debajo de la soberbia está montada la falta de empatía y luego el egoísmo y así muchos, ¿no? Entonces, yo era una persona que buscaba la perfección en mi trabajo, pero exigiendo demasiado a los demás y siendo poco empático y era de pronto muy grosero. Y me di cuenta que hice mucho daño a mucha gente, a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Y de esta manera me comencé a alejar de, de- de lo que es ser amoroso, de lo que es ser católico. Y pues me empecé a ocupar nada más en enaltecer mis dones, ¿no? Sin voltear a ver nada más que eso. Y eso me hizo una persona muy, muy grosera, muy poco empática y de pronto me encontré muy solo y muy triste y muy vacío. Sí, con mucho éxito en muchos sentidos, pero muy vacío. Y de pronto acudí a un retiro donde tuve un encuentro fuertísimo con la Virgen María y con el Espíritu Santo, concretamente con el Espíritu Santo y con María. Un retiro donde viví una experiencia muy fuerte, en donde me di cuenta que algo andaba muy mal en mi vida. Y luego en una lectura que analizamos en ese retiro, hablaba Jesús de la importancia de cambiar las redes al otro lado. Ese evangelio hermoso donde Jesús resucitado está en la orilla, viendo que llega Pedro con los demás en la barca, después de no haber pescado nada durante toda la noche, y él les dice, muchachos, les sugiero que tiren las redes al otro lado. Entonces, así como que, pues si nosotros somos pescadores expertos, llevamos toda la noche, no lo logramos, ¿tú quién eres para decirme que yo tire las redes al otro lado? Y de esa manera descubrieron, pues es Jesús, es Él, resucitó, sí está entre nosotros y nos está diciendo qué hacer. De esa manera yo entendí y encontré a Jesús hace justo 5 años y fue un llamado muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, una manifestación muy fuerte del Espíritu Santo, de María, así como que diciéndome, oye, deja de ser tan soberbio, deja de pensar que tú eres el único y sobre ti debe estar postrada toda la gloria. O sea, estás mal, sobre ti no tiene que estar postrado nadie, tú debes estar postrado ante Dios y agradeciéndole en cada minuto que ha sembrado en ti dones que debes ofrecer para su gloria. Y fue un cambio de vida. Yo al momento cuando salí de ese retiro le dije a mi esposa, tengo que tirar las redes al otro lado. Ella al momento entendió y me dijo, cuando tú digas, lo que tú me digas, eso vamos a hacer. Y hace 5 años comencé a dedicarme formalmente a escribir canciones dictadas por el Espíritu Santo, que es algo hermosísimo, cantar para el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo aquí en mi estudio, donde soy muy feliz escribiendo canciones y grabando, pero se empezó a manifestar fuertísimo, al grado de que me daba miedo, Joana. Las primeras veces que sentí esa presencia del Espíritu Santo, yo decía, ¿qué está pasando? Bajaba rápido al cuarto y le decía, Laura, el Espíritu Santo está conmigo. Y me decía ella, pues aleluya, bendito sea Dios. No, pero es que de verdad está, lo estoy sintiendo. Pues qué alegría, qué bendición. Disfrútalo, porque eso es una bendición, estar con el Espíritu Santo, pues a trabajar, ¿no? Y de verdad muchas veces me he seguido sorprendiendo porque trabajar al lado para Dios, al lado de tantos hermanos como los que he conocido en Cielo Abierto, ha sido una gran bendición en mi vida. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos me ven y me dicen, oye, ¿qué te pasó? Algo sucede en ti. Y yo creo que es lo que tiene que suceder en todos los católicos, que nos convirtamos en un gesto amable de Jesús, en una promoción permanente, así como vamos viendo en la calle espectaculares que anuncian productos y cosas, así debemos tener nosotros siempre un gesto de amor que promocione el amor de Jesús, el amor de Dios. Cuando llegas a ser consciente de ello, sientes una dicha que es la que yo vivo ahora, el poder cantar canciones que acerquen a la gente, que lleguen al corazón, porque bueno, en algún momento yo descubrí que las canciones llegan al corazón, llegan al alma.
Entonces tiene uno como cantante una responsabilidad fuerte. ¿Qué le quieres decir a la gente? ¿Qué quieres que llegue a su corazón? Y pues nada, que lo mejor que puede llegar es ser testigos del amor de Dios, ¿no? Bueno, David, y en ese momento de tanta oscuridad, pues donde de pronto decías, no, estoy siendo ya consciente de que estoy siendo egocéntrico, pues con la ira, ¿cómo llegas a ese retiro espiritual? ¿Alguna persona te invita o simplemente viste la invitación? ¿Cómo llegaste allá? Fíjate que ese retiro es un retiro que hace cada año una fundación que se llama Acompaña, que es donde trabaja mi esposa. Y esta fundación surge a raíz de la muerte de un sobrino nuestro. A los 20 años tiene un accidente y muere. Y mi cuñada y mi cuñado fundan este movimiento para ayudar y acompañar personas que pierden familiares, concretamente a quienes pierden hijos, pero luego ya se ha extendido a quienes pierden cualquier familiar o compañero de vida. Y en esta fundación, pues yo hice una canción, hice un tema que era el que servía para la fundación. Entonces me dice, pues ven al retiro para que conozcas más de la fundación. Entonces fui al retiro y estando ahí me dijeron, pues me dijeron, traes tu guitarra, ¿verdad? Sí, sí, aquí la traigo. Y ahí estaba una consagrada muy linda, Luz Teresa, que ella es la que iba a dar algunas de las pláticas. Y estando ahí me dice, tú cantas, ¿verdad? Sí, yo todo soberbio y engreído, claro, yo canto, soy David Filio, pues, ¿cómo no voy a cantar? Me dice, bueno, y ella dio por hecho que yo era cantante católico. Y efectivamente era cantante y era católico, pero un católico light que no tenía nada que ver con lo que soy ahora. Y entonces me dijo, bueno, entonces vas a saber qué cantar. Yo como que le insistía, pero ¿qué debo cantar? Yo te voy a decir. Y entonces fuimos a una capilla a exponer al Santísimo. Ella empieza a hablar muy lindo de las bienaventuranzas y de pronto ella voltea y me dice, canta algo. Y Ay, yo, Dios. pues, ¿qué voy a cantar? ¿Qué es lo que voy a cantar si yo solo me sé canciones mías, así raras? Seculares. Sí, sí. Y entonces en ese momento me iluminó el Espíritu Santo. Sentí un calor fuertísimo en el pecho y en las manos y empecé a cantar improvisando algo muy bello que yo hasta el día de hoy no recuerdo qué fue, pero eso abrió mi corazón y todas las señoras lloraban y Luz Teresa me dijo, qué bello, muchas gracias. Más tarde me pidió que hiciera un canto a María y ahí no pude. Cuando me dijo, ¿podrías cantar algo a María? Y ahí no pude improvisar. Me dijo, no te preocupes, nosotras sabemos cantar. Y cantaron ellas un canto a María. Y yo me puse muy triste y en la noche llegué a mi cuarto y dije, no me voy a dormir hasta que no le haga un canto a María. Y el Espíritu Santo me iluminó y le hice un canto a María. Y bueno, me ha seguido iluminando hasta el día de hoy el Espíritu Santo. Él está todo el tiempo aquí conmigo y lo tengo secuestrado. Y me ilumina todos los días para escribir cosas que sé que siguen tocando el corazón de la gente. Por eso sé que María y el Espíritu Santo son los que me dijeron, a ver, alto, nosotros te vamos a ayudar, pero tú baja tu soberbia, baja tus locuras y hazle caso a Jesús y tira las redes al otro lado. Entonces, bueno, para gloria de Dios sigo haciéndolo, sigo escribiendo, sigo cantando, sigo acudiendo a la Eucaristía, que es el alimento que me ha sanado además de la ira, ¿eh? Yo había probado todo para sanarme de la ira y no lo había logrado. Ejercicio, medicinas, terapias, retiros de todo tipo, del silencio, y no había logrado vencer la ira. Y cuando empiezo a acudir todos los días a la Eucaristía, llevo 5 años sin tener episodios de ira. Entonces eso para mí es un milagro hermoso. Él ha obrado en mi corazón, ha tocado todo mi entraña. Jesús está dentro de mí. Y bueno, somos lo que comemos. Así que si comemos el cuerpo de Cristo, nos convertimos poco a poco en Cristo, ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, algo respecto a lo que usted mencionó ahorita, de la fundación que crearon estas personitas de su familia, y es que yo he Sí, entendido también que donde está nuestra herida está nuestra misión, y Dios definitivamente cuando le permite a uno vivir esos episodios es para compadecer aquello que nosotros ya hemos padecido, porque a veces así es. realmente la persona que lo vive, que lo siente, es la que realmente está presta para hacer esos brazos de Dios en ese momento para muchas personas que no tienen opción o que no saben qué camino tomar. Y Así es, otra cosa, Joana. y se lo menciono porque yo sé que el trabajo que ha hecho el Señor en ustedes es gigante, pero el día que estábamos en el concierto de Cielo Abierto, en la adoración,
Recuerdo que cuando usted empezó a cantar precisamente el canto a la Virgen, fue impresionante como las personas con las cuales yo estaba alrededor, y me incluyo, brotaban lágrimas. Y entonces es esa unción que el Señor, yo sé que le ha regalado, o sea, que le ha regalado y que lo ha transformado, que si bien uno muchas veces dice, listo, ¿cómo voy a mover el mundo? Pero es cómo Dios a través de mí puede ayudar a mover el mundo y Es a gestionar y a correcto. movilizar y a suscitar todos estos cambios que necesitamos para una conversión y para que todos podamos y queramos aspirar a la santidad. Amén. Entonces, bueno, eso se lo quería compartir. Y antes de terminar, yo sí quisiera que nos compartiera cómo llegó a cielo abierto, que esto en pequeños minutos ese día en la nota, en la rueda de prensa nos lo compartió y me pareció hermosísimo cómo el Señor une todo. Sí, sí, fue muy curioso porque mi hermano Mario, de quien te hablaba hace rato, el locutor, él estaba trabajando unos audios para Cielo Abierto y justo cuando yo regreso de ese retiro le hablo a mi hermano Mario y le cuento todo lo que viví, eso tan fuerte y me dice, oye, tú debías cantar en un grupo católico, te voy a pasar el dato de Pedro y Cristal, aquí están. Ah, ¿y ellos quiénes son? Pues no sé, escríbeles. Y cuando yo les escribo, le escribo a Pedro y le digo, oye, soy David Filio del dueto mexicano, da, 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 da. Y recibe Pedro ese mensaje y él en ese momento estaba recibiendo la noticia de que su hermano Juan ya no, ya no podía seguir en Cielo Abierto, quería dejar de viajar y estar con su familia. Entonces Pedro estaba muy nervioso porque necesitaba un cantante. Y entonces en eso llego yo, le escribo y él me dice, ¿eres David Filio de Mexicanto? De ese dueto que tanto admira mi hermano Gil, que en paz descanse, que admiró tantos años. ¿Eres tú ese? Digo, pues sí, sí soy ese. ¿Y por qué quieres cantar con nosotros? Digo, pues porque quiero dedicar mi vida para gloria de Dios, para agradecerle. Y así fue como llegué a cielo abierto, imagínate tú. Todo se cuadró, todos los caminos se pusieron a favor y de esa manera Pedro me vino a visitar a Querétaro, platicamos, nos integramos en una charla muy linda y él abrió camino me dio puerta para que yo estuviera con ellos en cielo abierto, que es algo hermosísimo, algo que disfruto tanto, ¿no? Mi familia, mi nueva familia de cielo abierto. Bendito sea Dios. David, muchas gracias. Gracias por este momento, por este espacio, por abrirnos el corazón. Ay, Y aquí Joana, en Colombia, más que bienvenidos siempre, usted y todos. qué linda. Es un país donde está la mano de Dios fuertísimo. Yo espero que de esa misma forma esté acá en México, porque lo estamos necesitando. Y te agradezco mucho tu cariño, tu calidez y este espacio tan lindo donde todos somos testigos del amor de Dios. Amén. Bueno, y una petición especial. Yo quiero que nos Claro, despidamos. Usted dándole un mensaje a todos con la voz de Olaf. con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Bueno, Yo sí, soy las Olaf. redes. Las redes. Pueden buscarme en Instagram, ahí está @David Filio, y por ahí pueden llegar a muchos lugares, a Facebook, a YouTube. Parece que también en Twitter tengo algo, pero hace mucho que no lo atiendo. Bueno, de cualquier manera en las plataformas de música encuentran toda mi música. Ahí está todo. Como David Filio encuentran mis cantos y mucho de lo que he trabajado en videos y en música, ¿no? Y bueno, vamos a decirle a Olaf que se despida de una manera amable. Hola, ¿cómo están? Yo soy Olaf, amigo de todos ustedes. Me encantan los abrazos, adoro los abrazos. Oigan, ustedes también debían adorar los abrazos. Cuando abrazas a alguien, lo sanas, le haces mucho bien, pero sobre todo si rezas el rosario. Niñas, niños, a rezar el rosario. Es importante. Pórtense bien, laven sus dientes, sus manitas, despierten temprano, acuéstense temprano, duerman rico, coman bien. Bueno, ya demasiado. Olaf, no estés dando tanta lata a la gente. Es eso, Olaf. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a todo el ministerio, a todo lo que haces y que sea el Espíritu Santo siempre suscitando e inspirando para hacer tanto bien. Gracias, Joana Linda. Qué gusto conocerte y qué gusto poder mantener esta charla contigo. Un abrazo a todos. Ahí en el aspecto técnico debe estar Edwin. Edwin, te mando un fuerte abrazo, amigo, y ojalá que pronto nos reencontremos por allá en Colombia.
Amén, así es. Bueno, un abrazo muy, muy grande también para todos quienes nos estuvieron acompañando. Que el Señor los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 15 días. Invitación especial para que compartamos este testimonio y seamos un canal de bendición para muchas personas. Hasta pronto, Dios los bendiga. Chao.